Bueno, y la última teoría que tiene que ver con métricas también es la parte de estimaciones. Pero, ¿qué son las estimaciones? ¿Sí? Una definición de estimaciones es son técnicas que permiten dar un valor aproximado, ¿sí? A algo, ¿sí? Nosotros estamos tratando de medir alguna cosa, pero evaluamos que en realidad eso no se puede medir exactamente, sino que siempre es aproximado, y entonces utilizamos las estimaciones. ¿Cuáles son las diferencias con las métricas? Justamente eso, el valor aproximado. Nosotros podemos decir que para hacer alguna tarea específica vamos a tardar 2 días, porque estamos seguros en que vamos a tardar esos 2 días. Ahora, si no estamos seguros, no podemos decir que vamos a tardar 2 días. Lo que vamos a hacer es, vamos a decir que aproximadamente podemos llegar a tardar 2 días. Bueno, ese aproximado lo hemos calculado mediante estimaciones, ¿sí? ¿Cómo usarlas? ¿Sí? Justamente hay que tener cuidado de cuándo utilizarlas, porque lo que dijimos es aproximado, ¿sí? Y entonces hay que tener mucho cuidado de cuándo se utilizan, y lo que generalmente se hace es utilizar o calcular con diferentes tipos de fórmulas de estimación y luego compararlas y hacer un resultado más certero. ¿Y qué podemos estimar? Bueno, podemos estimar recursos, podemos estimar costos, podemos estimar tiempos, pero siempre es aproximado. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la estimación no es una ciencia exacta, que puede ser que la aproximación sea certera o no, que puede ser que haya modificaciones, por ejemplo, en los requerimientos o en la especificación, que hagan que una estimación cambie, ¿sí? Y además, lo que hay que tener en cuenta es que se requiere de experiencia para estimar, ¿sí? Además de cierto acceso a información histórica, que a lo mejor si somos principiantes no tenemos acceso. ¿Y cuáles son los factores que influyen cuando uno hace una estimación? Bueno, cuando vamos a estimar, la complejidad de un proyecto es crucial para justamente que esa estimación sea lo más certera posible, o el tamaño de un producto o la estructuración de un proyecto, ¿sí? Entonces, dijimos que podemos estimar recursos, podemos estimar proyectos y podemos estimar tiempo, ¿sí? Entonces, para estimar recursos, ¿qué recursos requiere nuestro proyecto? Necesitamos recursos del tipo de personas, recursos humanos, recursos de software y recursos del entorno en sí de nuestro proyecto. Cuando hablamos de estimaciones de recursos, lo que tenemos que tener en cuenta es, tenemos que dejar muy claro qué cantidad de recursos necesitamos, cuáles son las habilidades que debe tener ese recurso que nosotros estamos evaluando. Por ejemplo, necesitamos 3 programadores, ¿sí? O 3 programadores senior, o un gerente, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy, muy claros y muy descriptivos de qué es lo que necesitamos, incluso desde qué tiempo hasta qué tiempo lo necesitamos. Y también podría llegar a ser que necesitáramos a una persona en otro lugar, porque nuestro proyecto es amplio y se realiza en otras partes, o sea, el proyecto no se realiza en una sola ciudad, sino que se realiza en diferentes ciudades o incluso en diferentes países, y yo necesito un programador senior en Holanda, qué sé yo, en otro lugar, ¿sí? Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de software, puede ser que tengamos que utilicemos recursos de software reutilizable, por ejemplo, que compremos algún componente ya
cerrado o enlatado, o que utilicemos, compremos, no, que vayamos a reutilizar, o componentes que ya hemos utilizado nosotros o hemos realizado o hemos desarrollado para otros proyectos. Esos serían componentes de experiencia completa, otros componentes que no han sido probados tanto, o realizar componentes nuevos. Bueno, todos esos recursos yo los tengo que establecer, tengo que describirlos, tengo que ver, saber cuándo los voy a necesitar, etcétera, ¿sí? Tengo que ser muy preciso en la descripción de mis recursos. Y la parte del entorno tiene que ver con qué recursos de red de internet necesito, qué hardware necesito, qué herramientas de software necesito, etcétera. Cuando hablamos de estimaciones de costos, ahí ya vamos a establecer 3 parámetros, ¿sí? Esos 3 parámetros serían costos de esfuerzo, que son cuánto le vamos a pagar a los desarrolladores, costos de hardware y software. Por ejemplo, si tenemos que comprar algún software específico, o tenemos que pagar internet, e incluso su mantenimiento, y costos de viajes, ¿sí? Esos son los 3 parámetros básicos para calcular un costo, ¿sí? Fíjense que primero hicimos la estimación de recursos, ahora estamos estimando, si yo estimé que necesito 3 programadores, ahora tengo que estimar el costo que me va a generar justamente tomar esos 3 programadores. Entonces, vamos a establecer estos 3 parámetros para calcular el costo, pero lo importante cuando vayamos a estimar el costo del proyecto es tener en claro que siempre tenemos que tener establecido, por ejemplo, el plan de proyecto, ¿sí? Y al menos tener las especificaciones de requerimiento bien establecidas para que sea más certero el cálculo. Pero no siempre, fíjense que cuando nosotros estamos estimando el costo, creemos que lo que estamos estimando es el precio. Y en realidad no, porque el costo es lo que nosotros nos va a salir, lo que nos va a costar a nosotros realizar el proyecto. Y el precio es lo que le vamos a cobrar al cliente, que puede ser tan cercano al costo como nosotros querramos. Y por ende, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas que quizás, si lo hacemos de manera lineal, por ejemplo, hacemos una estimación de costo, le agregamos un 20% y decimos, eso ya es el precio, la fijación del precio de mi proyecto. Y quizás no sea tan lineal la forma de que tenemos que fijar este precio. Porque fíjense que puede haber cosas que lleven la balanza para un lado o para el otro, o sea, bajar el precio o subir el precio. Por ejemplo, la oportunidad del mercado. Si nosotros queremos conseguir ese proyecto o queremos que nos contraten para realizar un desarrollo, porque bueno, es el momento, creemos que es importante conseguir ese trabajo por alguna cosa, por alguna oportunidad de mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos conviene es bajar un poco el precio. O si hay alguna incertidumbre en los costos que yo he calculado, recuerden que hice una estimación de costo y ahora estoy tratando de estimar o fijar el precio. Si yo tengo incertidumbres en cuanto al costo, lo que generalmente se hace es aumentar un poco el precio, ¿sí? O sea, se sube un poco el precio de lo que en realidad debería ser. O, por ejemplo, si hay algunas veces un cliente nos pide que hagamos un producto, pero que además le demos el código fuente. En ese caso, nosotros deberíamos cobrarle más, ¿sí? Porque le estamos dando hasta todo nuestro trabajo, ¿sí? Nos quedamos sin el código fuente. Sin embargo, si tuviéramos el código fuente, nosotros podemos volverlo a vender a ese producto que ya hicimos, ¿sí?
o la volatilidad de los requerimientos. Si los requerimientos cambian, lo que nosotros podemos hacer es bajar un poco el precio y a medida que esos requerimientos van cambiando, podemos ir acomodando el precio de acuerdo a los cambios que tenga el cliente. O la salud financiera de la empresa requiere que nosotros tomemos este trabajo y entonces tenemos que bajar el precio. Por lo tanto, fíjense que no siempre es algo tan lineal en cuanto a la estimación de costos y la fijación del precio, ¿sí? Tienen que tener en cuenta los intereses de la empresa, los riesgos que pueden presentarse o los riesgos que nosotros podemos llegar a tomar, el tipo de contrato, etc. Y todo eso puede hacer que baje o suba el precio. Cuando hablamos de estimaciones de tiempo, bueno, lo que ya vimos en la planificación temporal es una estimación de tiempo, ¿sí? Por eso es que ya lo vamos a dar por hecho o por visto. Por ejemplo, el PER lo que hacía era calcular un tiempo más temprano y un tiempo más tardío. Y entonces lo que estamos haciendo es estimando justamente el tiempo. ¿Sí? Para las técnicas de estimación, o sea, si queremos estimar recursos, si queremos estimar costos, ¿sí? Incluso si queremos estimar tiempo, hay 3 técnicas que son las más usadas, ¿sí? Que son bastante similares entre sí. ¿Por qué? Porque el juicio experto es una técnica de estimación que lo que hace es consultar sobre algo que nosotros queremos estimar a diferentes expertos. Ellos estiman, comparan, discuten y nos dan una solución, nos dan un número, ¿sí? Una estimación. La técnica Delphi se diferencia del juicio experto es que nosotros elegimos a los expertos y les solicitamos que nos estimen algo que queremos estimar. Pero esos expertos no se conocen entre sí, son anónimos, ¿sí? Y seguimos generando, hacemos sucesivas rondas de estimaciones hasta llegar a un consenso. Pero lo que tiene de bueno es que a los expertos no se conocen, entonces la evaluación o la estimación de cada uno de ellos es totalmente independiente, ¿sí? Es libre de lo que piensa el otro. Y la división de trabajo es al revés, no estamos preguntando a los expertos, sino al contrario, estamos preguntando a la gente que está más abajo en la jerarquía y va subiendo a medida que van consensuando. Estas son las técnicas que en general se usan, pero también hay técnicas que son modelos empíricos de estimación. Los modelos empíricos de estimación en general se utilizan para grandes proyectos, ¿sí? Por la complejidad que tiene la aplicación de estos modelos. Y con estos modelos presentan fórmulas específicas que predicen costos o esfuerzos requeridos para un proyecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un modelo empírico, que es el COCOMO 2, que se derivó de recopilar datos a partir de un gran número de proyectos. Este COCOMO 2 presenta una fórmula que vincula el tamaño del sistema y los factores del producto, proyecto y equipo con el esfuerzo para desarrollar el sistema. Este COCOMO 2 en realidad surgió de un modelo anterior, que era el modelo COCOMO 1 o modelo COCOMO 81, que se basaba mucho en las líneas de código, ¿sí? Y se basaba en el tamaño del sistema, del producto, de factores del proyecto, etc. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los que generaron este COCOMO 81 se dieron cuenta que los sistemas de software no se realizaban todos de la misma manera, sino que habían cambiado mucho la forma de trabajo, la forma de desarrollos,
incluso con las metodologías ágiles, etc. Y entonces fue cuando ellos decidieron hacer otro modelo que se llamó modelo 2 o 2000, que fue hecho en el año 2000, y este modelo reconoce que las líneas de código son difíciles de estimar tempranamente y considera diferentes enfoques para el desarrollo. Por ejemplo, la construcción de prototipos, el desarrollo basado en componentes, el desarrollo en espiral, etc. Este COCOMO 2 está compuesto de 4 modelos, ¿sí? El modelo de composición de aplicación, que modela un esfuerzo requerido para desarrollar sistemas que se crean a partir de componentes de reutilización o de prototipos, utiliza números de puntos de aplicación y es usado por sistemas desarrollados usando lenguajes dinámicos, etc. Luego hay otro modelo, que es el modelo de diseño temprano, ¿sí? Que también utiliza números de punto función. Fíjense que es números de punto función, no números de punto aplicación, que eso ya lo vimos, y es usado para la estimación de esfuerzo inicial basado en requerimientos del sistema y opciones de diseño. El modelo de reutilización, que se basa en número de líneas de código o de reutilización o generadas, y bueno, y es usado por esfuerzos para integrar componentes de reutilización. Igual ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad a cada uno de los modelos. Y este modelo de post-arquitectura, que se basa en el número de líneas de código fuente y es usado para realizar el esfuerzo de desarrollo basado en especificación de diseño del sistema. Entonces, el modelo de composición de aplicación modela el esfuerzo requerido para desarrollar sistemas creados a partir de componentes y de proyectos de creación de prototipos. Se basa en una estimación de puntos de aplicación o puntos objetos. ¿Y qué son estos puntos objetos o puntos de aplicación? Son una estimación ponderada de un número de pantallas que se despliegan o informes que se producen o números de módulos de lenguajes de programación imperativa o número de líneas de lenguaje de escritura, ¿sí? Todo esto se llaman puntos de aplicación o puntos objetos. Y la fórmula es esto, donde PM justamente es el esfuerzo estimado en persona mes. NAP es el total de puntos de aplicación o puntos objeto. El porcentaje de reutilización es una aproximación de lo que, es una estimación, perdón, de la cantidad de código que se va a reutilizar. Y PROD es la productividad medida en puntos de objeto, que depende de la experiencia, la habilidad del desarrollador, así como las capacidades de las herramientas. El modelo de diseño temprano, entonces, se puede usar para las primeras etapas del proyecto y lo que se pide es que esté disponible un diseño, pero no un diseño arquitectónico, sino el detallado para el sistema. Supone que se acordaron requerimientos, ¿sí? Y que justamente están en marcha en las etapas iniciales del proceso. Ese es el modelo que vamos a usar en este momento. Y la idea es estimar de manera temprana y aproximada los costos, porque estamos en el diseño temprano de un proyecto. La fórmula es esta, que es igual es muy parecida a la anterior, que es el esfuerzo estimado en persona mes, multiplicado por una variable que, de acuerdo a diferentes autores, se da un valor. Bowen puso que es 2,94. Luego está multiplicado por el tamaño elevado a un valor b. El tamaño está dado por miles de líneas de código, pero ustedes recuerdan, anteriormente habíamos dicho que esto estaba basado en los puntos función, y hay una fórmula que, dado los puntos función, uno puede sacar la cantidad de miles de líneas de código que tiene un programa, ¿sí? Esto que hay una relación que podría sacarse. B es el esfuerzo requerido, ¿sí? De acuerdo al tamaño del proyecto, y que puede variar entre 1,1 y 1,24. Y M es
está definido, es una multiplicación de atributos del proyecto y proceso que aumenta o disminuye la estimación, ¿sí? Y eso, por ejemplo, los atributos pueden ser fiabilidad, complejidad, se le van dando valores y entonces ahí genera el esfuerzo estimado en personas mes. El modelo de reutilización se emplea para estimar el esfuerzo requerido al integrar código de reutilización o generado, ¿sí? Entonces, para el código generado automáticamente, el modelo estima un número de personas mes necesarias para integrar el código y este es el valor, la fórmula del modelo de reutilización, que está dado por, bueno, esfuerzo estimado por personas mes. AT es el porcentaje de código adaptado que se genera automáticamente. ATPROD es la productividad de los ingenieros que integran el código, ¿sí? Eso es importante. Y ASLOC es el número de líneas de código en los componentes que deben ser adaptados, ¿sí? El modelo de posarquitectura que se usa cuando está disponible ya el diseño arquitectónico, si se conoce la estructura y se hacen estimaciones, se puede lograr estimaciones para cada parte del sistema. Las estimaciones están basadas en la misma fórmula, ¿sí? Que es el esfuerzo basado en personas mes, donde se multiplica por un valor A y el tamaño. Fíjense que A es el mismo valor que anteriormente. El tamaño acá es de líneas de código y se estima con líneas nuevas de código a desarrollar, líneas de código fuente equivalentes, líneas de código que tienen que modificarse, ¿sí? Estas estimaciones se añaden para obtener un tamaño de código más certero, ¿sí? Y M es un valor donde que está basado en atributos, igual que el anterior, pero mucho más extenso, mucha más cantidad de atributos. El modelo COCOMO es un modelo muy complejo, lo único que hicimos fue mostrarles a grandes rasgos de qué se trata y para los que quieren investigar un poco más, los invitamos a ver esta página.